Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta segunda sesión del tema ¿qué es filosofía? Si recordáis, en la clase anterior estuvimos hablando de la magia y el mito. Decíamos que para saber qué es filosofía, primero teníamos que ocuparnos de aquello que no es la filosofía. Por eso, en esta segunda sesión nos ocuparemos de analizar la religión y la ciencia. Compararemos un saber prerracional con un saber que puede ser considerado racional, la ciencia, aunque veremos que no es exactamente lo mismo ciencia que filosofía. En cualquier caso, vamos allá. Hablemos de ciencia y religión. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Esto es Filosofía en la Cuarentena. Empecemos recordando el esquema que propusimos en el tema anterior. Dijimos que este tema dividirá los saberes en prerracionales y racionales. A la lista de saberes prerracionales, compuesta por la magia y el mito, añadimos hoy el modelo de saber o el tipo de explicación religiosa sobre la realidad. La religión, pues, puede ser considerado un modelo de saber prerracional. Pero, ¿qué podemos decir sobre la religión? ¿Por qué puede ser considerada un saber prerracional? Bueno, veámoslo. Para empezar, podemos servirnos de una herramienta que ya nos resultó muy útil en la sesión anterior. Hablamos de la etimología, de esa disciplina que se ocupa de analizar el origen de las palabras. Pues bien, la palabra religión proviene del término latino religare, es decir, la religión sería aquello que nos religa a una divinidad o un dios superior. Pero podemos acudir a una segunda definición, a una segunda etimología. Esta segunda etimología diría que la religión no viene tanto de religare como del término latino relegere, que significaría releer. Esta acepción se centraría en la importancia que tienen determinados textos sagrados a la hora de comprender la explicación religiosa de la realidad. Hablamos concretamente de los textos sagrados. Pero una última posibilidad etimológica vendría a decir que la palabra religión proviene del término latino religiosus, que podríamos traducir como escrupuloso, cuidadoso. En este sentido, alguien religioso sería alguien que cumple escrupulosamente, cuidadosamente, con unos códigos de conducta, con unas normas de comportamiento. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de estas tres etimologías de la palabra religión? En primer lugar, que la religión hace referencia a algún tipo de relación con Dios, pero también que esta relación tiene que ver con algunos textos sagrados. Y por último, con unos textos sagrados que de alguna manera marcan normas de comportamiento, pautas de conducta. Esto puede servirnos para hacernos una primera idea de qué es la religión, pero podemos preguntarnos, ¿cuáles son los rasgos que la definen? En primer lugar, o un primer rasgo, claro está, será la importancia o el protagonismo que en la religión tienen los dioses o divinidades. Esto es fundamental. Si hablamos de religiones, hablamos de Dios o dioses. Y Dios, sin duda, es un concepto problemático. Desde luego, la filosofía ha reflexionado mucho sobre él, con preguntas como, por ejemplo, ¿qué significa que Dios existe? ¿Desaparecerá Dios de la mente de los seres humanos en el futuro? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Pero, ¿seguro? ¿Seguro que Dios es un término problemático? ¿O es algo así como las lentejas, o las tomas o las dejas? Dicho de otro modo, ¿es Dios algo sobre lo que realmente se puede discutir? Para averiguarlo, pasemos a un segundo rasgo, y es que la religión es, por definición, dogmática, es decir, posee dogmas. Pero, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad que se toma por cierta sin ser necesario demostrarla, justificarla. Precisamente porque se justifica a sí misma, ya que viene directamente de una autoridad, sea esta un sacerdote o un dios. Un ejemplo de dogma en la religión católica podría ser el misterio de la Santísima Trinidad. Según este dogma, si eres católico, tienes que creer que Dios es uno, Dios es Dios, pero que al mismo tiempo Dios es tres, es Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es esto un dogma?
porque precisamente pertenece al terreno de la fe, no al de la razón. No tiene sentido preguntarse racionalmente cómo puede ser que Dios sea uno y tres a la vez, porque uno es uno y tres son tres, y uno no es igual a tres. Es decir, esta verdad solo puede ser aceptada dogmáticamente. Esta aceptación de verdades de manera dogmática es la que nos lleva a decir que la religión puede estar considerada como un saber prerracional, puesto que sus verdades se aceptan por la fe y no por la razón, como decimos. Es más, se trata de verdades que no podemos captar a través de los sentidos. Y como veremos, esto será fundamental para distinguir entre la religión y la ciencia. Pero pasemos ahora a un tercer rasgo de la religión, que como decíamos es la de poseer textos sagrados. En estos textos se recogen algunos de los dogmas de los que hemos hablado. Las diferentes religiones poseen diferentes textos sagrados. Por ejemplo, los Upanishads son los textos sagrados de las antiguas religiones hindúes. Pero también las tres religiones monoteístas poseen sus textos sagrados. Tenemos la Torá, en el caso del judaísmo, el Corán, en el caso del Islam, o la Biblia, en el caso del cristianismo. Las tres, precisamente, son llamadas las religiones del libro. Y estos textos sagrados hacen referencia a este carácter dogmático al que hacíamos referencia. En estos textos encontramos una serie de verdades reveladas. Atención a este concepto, verdades reveladas. La idea es que lo que se dice en estos textos es un tipo de verdad que ha sido enunciada directamente por Dios. Esta palabra de Dios es la autoridad que necesitan estos textos para ser considerados verdaderos. No tiene sentido pedir demostraciones a algo que ha dicho directamente Dios. En esto consiste precisamente la fe. Y volvemos a insistir, el hecho de no pedir razones, sino aceptar dogmáticamente, es lo que nos hace hablar de la religión como un saber prerracional. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando no estamos seguros del todo de haber entendido lo que Dios quiere decir? En todas las religiones siempre ha habido personas, individuos, que han funcionado como intermediarios entre las personas y Dios. Hablamos de los sacerdotes. De hecho, la palabra sacerdote proviene de la palabra latina sacer, de la que proviene el concepto de sagrado. Precisamente, el sacerdote es esa persona que es capaz de descifrar ese mensaje sagrado que proviene de Dios. Es decir, hace que ese mensaje sea comprensible para el resto de personas. En definitiva, y como decíamos, los textos sagrados poseen una doble autoridad. En primer lugar, porque provienen directamente de Dios, pero también porque los sacerdotes son los encargados, las autoridades, para interpretar el mensaje de estos textos. Pasemos a un cuarto rasgo de la religión, y es que sus verdades no son ni públicas ni revisables. De hecho, Dios dicta estas verdades y no tiene sentido ni revisarlas y mucho menos modificarlas. Como decíamos, su condición dogmática hace que sean aceptadas por la fe y por tanto no las podemos contrastar a través de la experiencia, es decir, empíricamente. Como veremos, esta será otra diferencia fundamental entre la religión y la ciencia. Pero pasemos ahora al quinto y último rasgo. Ya hemos dicho que el término religión hacía referencia a una religación, a una relación con Dios a través de textos sagrados. Estos ofrecen una verdad revelada por Dios e interpretada por los sacerdotes. Lo último que nos queda añadir, como sucedía en el caso del mito y la magia, es que la religión ofrece algún tipo de explicación tanto teórica como práctica. Es decir, la religión ofrece respuestas a preguntas de tipo teórico, como por ejemplo, ¿cómo se creó el mundo? Como sabréis, el relato del Génesis explica que Dios creó el mundo de la nada en 7 días. Pero por otro lado, la religión también posee algún tipo de explicación de tipo práctico. En el caso del cristianismo, en frases como amarás al prójimo como a ti mismo o no matarás. Es decir, ofrece explicaciones sobre cómo debemos comportarnos con los otros. Esto último hace que podamos afirmar que la religión está ligada a valores. Es decir, que cada religión plantea o propone a sus creyentes un código de conducta, una manera de conducirse en el mundo. Como sabréis, existe una moral cristiana que puede ser diferente de la moral judía o musulmana.
Y como sucedía con el carácter dogmático, tomaremos este último rasgo para entender mejor las diferencias entre la religión y la ciencia. En conclusión, hemos visto que la religión plantea una relación con Dios a través de textos sagrados. Esta relación es de tipo dogmática, es decir, se acepta críticamente porque nos movemos no en el terreno de la razón, sino en el de la fe. Como no es posible pedir razones o argumentos a Dios, aceptamos las verdades dogmáticamente. Y es por eso que podemos considerar a la religión como un modelo de saber o una explicación del mundo prerracional. Pero, ¿y la ciencia? Hemos dicho al principio que la ciencia, junto con la filosofía, pueden ser considerados saberes racionales. Básicamente porque tanto una como la otra van a intentar explicar el mundo basándose en razones o en argumentos. De hecho, y esto es muy importante, durante siglos la ciencia y la filosofía han sido una y la misma cosa. Es decir, en sus inicios, hablar de ciencia era exactamente lo mismo que hablar de filosofía. Y viceversa, hablar de filosofía era exactamente lo mismo que hablar de ciencia. Más adelante podremos ver en qué momento se separaron y por qué. Pero de momento, centrémonos en la ciencia. Podríamos dar una definición general de la ciencia, refiriéndonos a ella como ese modelo de saber que describe, explica y predice fenómenos naturales. Pero, ¿cómo lo hace? Si dijimos que un rasgo que caracteriza a la religión es el hecho de ser dogmática, de poseer dogmas, diremos que un rasgo que define a la ciencia es el hecho de ser empírica. El término griego empiría hace referencia a aquello que podemos percibir con los sentidos, que podemos ver. Empiría hace referencia, por lo tanto, a los sentidos, a la experiencia, al experimento. ¿Qué significa que la ciencia es empírica? Precisamente que explica la realidad a través de lo que puede ser captado con los sentidos y estudiado, analizado, medido a través de experimentos. Precisamente, la ciencia se ocupa solamente de aquello que se puede medir, observar. Dios, o los ángeles, o la Virgen, no son precisamente un problema científico, porque son algo que la ciencia no puede estudiar. Ninguno de los tres es un objeto de estudio de la ciencia, pero otros fenómenos como la naturaleza, el cuerpo humano o su enfermedad sí son objeto de estudio de la ciencia. Por lo tanto, como decimos, la ciencia es empírica, parte de aquello que puede ver y observar para explicar la realidad. Pero no se trata de observar sin más, sino analizar aquello que se ve para entender por qué sucede así. Dicho de otro modo, la ciencia realiza experimentos para poder demostrar sus verdades. Y es aquí donde llegamos al punto clave, porque la ciencia, a diferencia de la religión, es capaz de demostrar sus verdades a través de la experiencia. Por eso, precisamente, existen revistas científicas donde se explica, donde se demuestra cómo se ha llegado a conocer algún tipo de verdad. Pero entonces, ¿las revistas científicas son algo así como los textos sagrados de los científicos? No. Precisamente porque la verdad de las ciencias no son verdades reveladas por Dios. Se llega a ellas desde la investigación humana. Y por lo tanto, esta verdad puede ser revisada, corregida o modificada. Dicho de otro modo, las verdades de la ciencia, y esto no pasaba con la religión, las verdades de la ciencia son públicas y revisables. No hay sacerdote. Cualquiera que aprenda a investigar, cualquiera que sepa entender el lenguaje científico, puede investigar para modificar y corregir teorías científicas. Esto no sucede en la religión. No tendría ningún sentido que alguien intentara hablar con un cura para convencerlo de que Dios no creó el mundo en 7 días. Y por último, hay que decir que la ciencia, a diferencia de la religión, no está ligada a valores concretos. Como decíamos, existe una moral cristiana, o musulmana, o hindú, pero la ciencia no te dice cómo debes comportarte en tu vida. Se ocupa solamente de describir aquello que puede observarse, pero sin embargo no hay manera de definir el bien o el mal en términos científicos. En definitiva, podemos ver ahora por qué la ciencia sí está considerada un modelo de explicación racional. Parte de la observación de la naturaleza para demostrar sus teorías públicamente. En fin, repasemos lo dicho hasta ahora. La religión parte de la idea de la existencia de Dios.
mientras que la ciencia solo se ocupa de aquello que puede observar. En segundo lugar, la religión es dogmática, mientras que la ciencia es empírica, es decir, parte de la experiencia, de la experimentación. Por otro lado, la religión da autoridad a las verdades reveladas por Dios o por los sacerdotes, mientras que para la ciencia no existe algo así como una verdad revelada. La verdad es el resultado de la investigación humana. Esto nos conduce a una última conclusión. Las verdades de la religión no son públicas ni revisables, como sí que sucede con las verdades científicas. Para terminar, como hemos dicho, la religión sí que está ligada a unos valores, mientras que la ciencia solo describe el mundo, pero no dice nada acerca de cómo debemos comportarnos. En fin, espero que este vídeo os haya servido para entender las diferencias entre ciencia y religión. Con él completamos esta distinción a la que hacíamos referencia al principio de la clase entre saberes prerracionales y saberes racionales. Podemos decir así que en el lado de los saberes prerracionales tenemos a la magia, el mito y la religión, mientras que en el lado de los saberes racionales tenemos de momento a la ciencia. En los próximos vídeos intentaremos ocuparnos de empezar a responder esa difícil pregunta de ¿qué es filosofía? Por el momento tenemos un poco más claro lo que la filosofía no es. Pero si tenéis paciencia y seguís viendo estos vídeos, intentaremos investigar esto de qué es la filosofía. Pero como os digo, esto será en futuras clases. Por el momento, esto es todo. Chao.